Hola a todos y sed bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy os traigo un vídeo que lleváis pidiéndome pues prácticamente desde que empecé el canal hace cosa de 2 años. Y a ver, el motivo del que haya tardado tanto en traéroslo es que cuando leí la primera vez esto de Guerra de la Triple Alianza no conocía absolutamente nada de este hecho. Cuándo fue, ni los motivos que llevaron a la guerra, ni los países que participaron, nada. Es más, cuando oí hablar de esto de Guerra de la Triple Alianza me sonaba más bien a uno de los bandos de la Primera Guerra Mundial que al propio hecho histórico en sí, que ya os adelanto que no me dejó para nada indiferente. La Guerra de la Triple Alianza, también llamada Guerra del Guasú por los paraguayos o Guerra do Paraguay por Brasil, fue el conflicto bélico más sangriento de la historia de América Latina. Tuvo lugar entre los años 1864 y 1870 y enfrentó a una alianza entre Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil contra Paraguay. Este conflicto dejó un total de 140.000 muertos en el bando de la Triple Alianza y aproximadamente 300.000 en el bando paraguayo, lo que equivaldría a la mitad de su población de entonces. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Como os acabo de decir, tendríamos que situarnos a mitad del siglo XIX, y por entonces las dos grandes potencias económicas e industriales de Sudamérica eran Brasil, que entonces era un imperio bajo el mandato de Pedro II, y Argentina. También teníamos a Paraguay, cuya industrialización estaba empezando a levantarse y su economía, aunque todavía lejos de sus vecinos, empezaba a hacerse fuerte. Y lo primero que me sorprendió al conocer esta guerra fue que cómo un país como Paraguay, con la situación geográfica que tiene, se enfrenta a dos enemigos tan poderosos que le rodean por el norte y por el sur. Y sobre todo, cómo consiguieron aguantar 6 años de guerra. Pues podríamos empezar diciendo que los tratados que habían firmado con España todos estos países tras su emancipación no habían quedado demasiado claros, lo cual ocasionaba bastantes tensiones territoriales. Pero el que fue el desencadenante de esta guerra nos lo encontramos en el cuarto protagonista de este conflicto, Uruguay. País que por entonces había estado sumido en una larga guerra civil entre los años 1836 y 1851. En esa guerra se enfrentaban el Partido Blanco y el Partido Colorado, y bueno, por no alargarme mucho en este conflicto, el Partido Blanco, por entonces en el poder, fue derrotado. Pero este tenía por aliado a Paraguay, con su presidente Solano López al frente. El Partido Colorado no se quedaba atrás, ya que tenía por aliados a los dos gigantes de la zona, Brasil y Argentina. Los blancos lograrían recuperar el poder, pero en el año 1863 los colorados intentaron volver a él tras un golpe de estado. Este golpe fracasó, lo que dio inicio a una nueva guerra civil. Los colorados jugaron su mejor carta para ganar, por lo que pidieron ayuda a Brasil. Estos aceptaron la invitación y al año siguiente, en 1864, invadieron Uruguay para darle la victoria a los colorados, a cambio de cederles algún que otro territorio a los brasileños. El presidente de Paraguay no dudó en quejarse y en responder capturando un buque brasileño que navegaba por el río Paraguay, lo que para el gigante de Sudamérica se tradujo en una declaración de guerra. A pesar de que todavía faltaba Argentina por unirse al conflicto, los bandos ya estaban conformados. Paraguay y los blancos por un lado, y Brasil y los colorados por otro. Aunque bueno, estos últimos también estaban apoyados financieramente por el Reino Unido, que tenía sus intereses comerciales en la zona. La primera etapa de esta guerra se inició rápidamente, y sin que los brasileños apenas tuvieran tiempo para reaccionar, las tropas de Paraguay cruzaron la frontera con Brasil y fueron los primeros en atacar. Esta primera etapa de la guerra se llamó la Guerra del Mato Grosso. Pero a pesar de este buen y rápido inicio, por parte de Paraguay había un problema que era más que obvio. Y es que Brasil es un país tremendamente grande tanto en tamaño como en número de habitantes.
algo que hizo que ante la falta de efectivos tuvieran que conformarse con atacar y saquear la zona del Mato Grosso, por lo que este frente no tardó en estancarse. Faltaba por aparecer el país argentino en la contienda, que aunque en un principio se había declarado neutral, era cuestión de tiempo que terminasen entrando por una sencilla razón. Paraguay y Uruguay no tienen fronteras, por lo que si Paraguay quería mandar tropas para apoyar a los blancos, tenía que pedir permiso a Argentina para pasar a través de su territorio. Dado que los colorados eran aliados de Argentina, estos obviamente se negaron, lo cual hizo que Paraguay le declarase la guerra a Argentina. Y sin perder el tiempo, las tropas de Paraguay iniciaron rápidamente su ataque tomando la ciudad de Corrientes en el país argentino. Pero para entonces sus aliados en Uruguay ya habían sido derrotados por los colorados, que estaban bien ayudados por Brasil. Tras esto, Paraguay fue derrotado navalmente en la batalla de Riachuelo, en la provincia de Corrientes, por lo que se vio obligado a replegarse hacia su territorio, sufriendo 2 nuevas derrotas en Yatay y en el sitio de Uruguayana. Y por si esto no fuera poco, también tuvo que hacer frente a varias revueltas internas en el norte del país. Tras esta etapa, Brasil y Argentina firmaron un acuerdo secreto en Buenos Aires junto al nuevo gobierno uruguayo, por el cual harían pagar a Paraguay los gastos de la guerra y también se repartirían varios territorios en disputa. En abril del año 1866, los aliados empezaron su contraofensiva cruzando el río Paraná. Ambas fuerzas se encontraron en lo que se llamó la Batalla de Tuyutí, que no solo fue la mayor batalla de esta guerra, sino que fue la mayor de toda la historia de Sudamérica, ya que en ella los aliados tuvieron unas 5.000 bajas. Pero es que en el bando paraguayo la cosa fue mucho peor, ya que sus bajas se triplicaron hasta alcanzar unas 15.000. A partir de aquí cualquiera pensaría pues que sería el principio del fin de la guerra, pero no. El ejército paraguayo, ante la escasez de hombres, comenzó a reclutar a niños y ancianos. Y en el otro bando, los aliados también tenían sus problemas, ya que, Uruguay acaba de salir de una guerra civil y no estaba para hacer grandes esfuerzos militares. En Argentina esta guerra no era para nada popular entre la población, lo cual ocasionó grandes protestas y levantamientos que el gobierno argentino tardó tiempo en sofocar. Hecho por el cual Paraguay aprovechó e intentó firmar la paz con Argentina, a lo que estos se negaron y se prepararon para lanzar un nuevo ataque sobre la frontera sur, que dio lugar a la batalla de Curupaytí, donde a pesar de las bajas sufridas previamente, los paraguayos le propinaron una sonora derrota desde sus fortalezas. El ejército aliado registró 10.000 bajas por tan solo 100 de los paraguayos. Otro revés importante para el ejército aliado fue un brote de cólera que afectó bastante a las fuerzas argentinas, por lo que el peso de la guerra recayó en el bando brasileño, quienes después de varios intentos consiguieron romper su frontera sur, quedando tan solo pendiente la toma de Asunción. Este último asalto, antes de la toma de la capital, iba a ser mucho más complicado de lo que pensaban los aliados, ya que en Itaibaité el ejército guaraní vendió muy cara su derrota, ya que de los 10.000 paraguayos que participaron en ella, tan solo 90 terminaron con vida. Tras esto, el camino quedaba despejado para el ejército aliado, que tenía al alcance de la mano la capital paraguaya. Los brasileños no se cortaron un pelo y entraron y saquearon la ciudad sin ningún tipo de misericordia hacia los derrotados. Los argentinos, al ver aquello, decidieron no entrar en la capital, manteniéndose al margen. Y aquí cualquiera podría pensar que después de perder la capital y casi todo tu ejército, el final de la guerra sería ya solo cuestión de fijar hora y lugar para firmar la rendición. Pero resulta que el presidente Solano López se había escapado poco antes de caer la capital y se refugió en el interior del país, reagrupando allí a los hombres que le quedaban. O mejor dicho, niños, porque lo que se dice hombres realmente quedaban muy pocos. Y si pensáis que esta situación ya era angustiosa de por sí, habría que añadir a esto que Solano López empezó a estar paranoico pensando que sus hombres querían traicionarle, por lo que empezó con las ejecuciones dentro de sus filas. Y para que os hagáis una idea de hasta dónde llegó, arrestó a su madre, desterró a sus hermanas y metió presos a sus hermanos. Es entonces cuando la guerra llega a su última etapa en la llamada Campaña de las Cordilleras, en la que el ejército aliado decidió acabar con el resto de fuerzas de Solano López. Para ello se enfrentaron en la batalla de Piribebuy, en la que el ejército aliado mandó a 20.000 hombres a poner fin a esta guerra.
Ante ellos solo se interponía un ejército de 2000 personas que estaba conformado por niños, ancianos, mujeres y algún hombre que otro que quedaba por allí. A pesar de la dura resistencia que ofrecieron, el ejército brasileño no tardó en acabar con las fuerzas paraguayas. Y tras ganar, tuvieron un comportamiento muy similar al que habían tenido antes en Asunción. Poco después se produjo uno de los episodios más brutales de esta guerra, la batalla de Acostañú, en la que los brasileños redujeron a cenizas un poblado que estaba defendido únicamente con niños armados con cuchillos. Como anécdota, comentaros que a día de hoy en Paraguay se celebra el Día del Niño, un 16 de agosto, en honor al día de esta batalla. Al presidente López solamente le quedaban unas 400 personas bajo su mando, en un estado calamitoso, armados con cuchillos y lanzas. Y para que os hagáis una idea del estado de su ejército, su jefe de Estado Mayor era su hijo de tan solo 15 años. La última batalla de esta guerra se dio en Cerro Cora, donde, como imaginaréis, el ejército de Solano López fue totalmente aniquilado, muriendo este último en batalla. Como imaginaréis, las consecuencias de esta guerra fueron terribles para Paraguay, que perdió parte de su territorio y que hubiera sido más si Brasil y Argentina no hubieran tenido grandes desencuentros. Por no mencionar que el país brasileño ocupó Paraguay hasta el año 1876. En cuanto al número de víctimas de este conflicto, los historiadores no se suelen poner muy de acuerdo, pero la cosa está en torno a las 400.000, lo cual equivaldría a la mitad de la población paraguaya de entonces. Para que os hagáis una idea del impacto que supuso, por entonces los hombres adultos del país escasearon tanto que una de las medidas que se adoptaron en los años posteriores fue extender la poligamia, ya que en el país había un hombre por cada 3 mujeres. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.